Aliens, ¿qué tal? La semana pasada subí un video explicando por qué Scott Pilgrim Takes Off no es un anime, pero creo que no me expliqué de la manera 100% correcta. O eso, o hay muchas personas en internet que les molesta que alguien hable sobre el elefante rosado en la habitación. Debí suponerlo, pero Aliens, yo no estoy aquí hoy para pelearme con nadie. Muy al contrario, estoy aquí para explicar más profundamente qué es un anime y sus diferencias artísticas y sus diferencias técnicas en cuanto a animación, arte y narrativa con respecto a las animaciones occidentales. Y con esto tampoco quiero decir ni cuál es mejor, ni cuál es peor, ni muchísimo menos echar a pelear personas con discusiones que no tienen ningún sentido. Simplemente intento divulgar un poco sobre cómo funciona el mundo de la animación y sobre todo cómo es de la pantalla para adentro. Cuáles son las características que hacen que los estilos, o más bien los conjuntos de estilos, sean identificables. Intentaré que este video no me quede tan largo porque tengo mucho, pero mucho que decir con respecto a esto. Así como también espero que esta vez no queden malentendidos. Antes que nada decir que este video se trata sobre el proceso de producción de dibujos animados y va a ser muy denso. Si no te interesa saber sobre esto, te sugiero que cambies de video. Ahora sí, empecemos. El anime es como se le denomina al estilo de animación japonés. Eso está claro y tampoco hay dudas con que sí, es animación, al igual que la animación occidental es una animación. Eso está claro, o sea, básicamente se consigue logrando un movimiento de una imagen a través de varios dibujos a una cierta cantidad de fotogramas por segundo. Pero entonces, Jay, ¿por qué dices que eres la misma? Bueno, comparar el anime y la animación occidental es como comparar dos géneros musicales. Ojo, esto no quiere decir que el anime sea un género, pero eso lo dejamos para después. A lo que voy es que, por ejemplo, la música de rock y la música de banda son igual música. Incluso tienen instrumentos en común, ambos tienen batería, ambos tienen bajos, incluso ambos tienen cantantes. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero, ¿son iguales? La música de banda utiliza ciertos ritmos de batería, los cuales no utilizaría una canción de rock. Además, que los acordes que utiliza la música de banda son diferentes a los acordes que utiliza la música de rock, así como Que en sus canciones cuentan historias diferentes. así mismo como el rock y la música de banda son música, también están clasificadas por la manera técnica y estructural que contiene cada género. Esto ocurre en todas las ramas del arte, puesto que el arte está compuesta por ramas, subramas, Géneros, categorías, estilos, subestilos y etcétera. puesto que va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Pero no nos quedemos ahí. Hablemos precisamente qué es lo que hace que un anime sea un anime y no una animación occidental, pero de manera técnica. Después de 2 semanas completas de investigación, sobre todo en japonés, porque ni en inglés ni en español existe información precisa sobre cómo es el proceso creativo de un anime, considero que los siguientes 5 aspectos son los que hacen que se pueda denominar el estilo o el conjunto de estilos de animación de un país o países en dependencia de su rama principal de evolución. 1. Técnicas de animación utilizadas. 2. Arte visual y diseño. 3. Tomas y escenas. 4. Narrativa. Y 5. Idiosincrasia, cultura y lenguaje visual. La alteración de uno de estos aspectos puede influir en que se tope con alguna rama de otros países. Y esto no es malo, simplemente pasa a ser un mix, que ya lo puedes colocar a donde quieras, pero realmente no va a encajar en ninguno de los estilos principales de esos países. Justo como cuando hacen fusiones musicales y crean un género nuevo. ¿De dónde creen que salió el reggaetón? Empecemos por el aspecto número 1, que son las técnicas de animación utilizadas en el anime. El primer animado en Japón se hizo en 1907 y fue un animado muy corto llamado Katsudo Sachi. Pero esta animación no define al anime actual, justo como las Silly Symphonies de Disney no definen su estilo hoy en día. Es normal que en los inicios las animaciones tuvieran muchas similitudes, ya que no hubo tiempo de crear técnicas nuevas ni experimentar. Eso lo logra la evolución y la necesidad. Y no es hasta 1960 que Osamu Tezuka, el dios del manga, siendo inspirado por Disney, algo que era normal en aquella época, trae un estilo único y diferente para Japón. Todo esto con la presentación de Astro Boy. ¿Y qué tiene de diferente Astro Boy? Todo, puesto que el diseño de personajes de Astro Boy es precisamente la descripción que daría tu papá sobre el anime. Vamos, lo típico: ojos grandes, nariz pequeña, cabello puntiagudo, efectos especiales bastante brillantes. ¿Pero qué más? Además, que el simple hecho de que sea inspirado en Disney no hace ya que no tenga sentido diferenciar el anime y la animación occidental. No, porque en el mundo del arte es normal que un artista se inspire en el trabajo de otro. De ahí precisamente salen las nuevas tendencias, los géneros y los nuevos estilos. Puesto que este señor Tezuka también reinventó el estilo de animación en el momento en que estaba trabajando con Astro Boy, con técnicas que no solían verse en Occidente a través de la prueba y el error. Ahora te explico, pero primero veamos estos conceptos que son importantes para entender lo que voy a decir después.
después. Primero veamos el concepto de animación completa, que por lo general se hace en 24 fotogramas por segundo, a veces en 12, pero no menos que eso. También esto incluye que cada fotograma es dibujado por completo y no suele reutilizarse, por eso vemos tanta fluidez en las grandes obras de Disney como Blancanieves o La Cenicienta. Esto a diferencia de la animación limitada, que se suele hacer a 8 fotogramas por segundo y reutilizando cada uno de los aspectos, reutilizando ciclos de caminatas, movimientos de cabello, gestos, la boca al hablar, incluso llegando a veces a hacer solo un personaje y reciclar los movimientos de ese personaje para todos los demás. Regresando aquí, una serie de animación lleva muchísima mano de obra, lo que se traduce en presupuesto, sobre todo para lograr 30 minutos semanales, que es lo que se solía hacer en Japón de aquella época. Ahora son 20 minutos, pero eso es otro tema. El caso es que para ahorrar mano de obra se inventó una técnica de animación muy efectiva. Esa técnica de animación es tan efectiva que aún se utiliza en el anime actual. Esta técnica estaba basada en la animación limitada, pero utilizaba también aspectos de la animación completa, logrando un mix entre los dos estilos de animación. Otro señor llamado Osamu Dazaki, sí, parece que ese nombre era muy común en aquella época, pues heredó esa técnica de Tezuka, pero además la desarrolló, llevando aún más allá a la tacañería. Este señor es el creador de los fondos estáticos del anime, así como los típicos brillos en los espejuelos o incluso el perfeccionamiento de los cortes rápidos. Esto además de, para darle más dinamismo a la escena, evitar momentos incómodos a la hora de animar. Y otros centenar de técnicas, todo esto para lograr que una imagen fija sea efectiva en la pantalla, llevando a la animación limitada a una animación mixta, para a la vez darle más fluidez a las batallas, a los líquidos. Esta animación mixta permitiría que la animación variara entre 8 fotogramas por segundo y 24 fotogramas por segundo, incluso a veces más de 24 fotogramas por segundo. Esto precisamente es la animación del anime actual. Una combinación de animación limitada y completa. Diría que esta es la parte de animación que más caracteriza al anime actual. También podemos añadir la carencia de moving hold, que sería el movimiento que hacen los personajes secundarios en una escena mientras el protagonista es enfocado por la cámara. En el anime es prácticamente inexistente. En la animación del anime hay cientos de aspectos originales que son imposibles de tocar en este video. Aspectos que algunos han evolucionado y otros han desaparecido gracias a la digitalización, pero en general se han adaptado para no perder la forma. Ghibli es un ejemplo de que no siempre se utiliza la animación limitada, aunque el estilo de animación de Ghibli sí es limitado, lo que tiene otro componente dentro de lo mixto. Además de que huir de las tomas incómodas no es una regla fija, y esto no es nuevo. Isao Takahata, uno de los fundadores de Ghibli, ya lo había implementado en las aventuras de Horus en 1968, a casi 20 años de la fundación de Ghibli. Aspecto número 2: arte y diseño de personajes. Aunque lo tocó un poco en el aspecto anterior, está más que clara la diferencia entre el dibujo animado japonés, el anime, y el de otros países, incluso dentro de Asia, que tienen muchísimo en común por la influencia de Japón. En el caso de diseño de personajes tenemos los típicos ojos grandes, el cabello puntiagudo, el brillo intenso en los ojos y una estructura facial sencilla en la mayoría de los casos. Todo esto también con una gran diversidad, como es lógico, pero sin salirse de ese estándar. En sí, los personajes no buscan ser tan extremadamente detallados o tan parecidos a los humanos como suele suceder en animaciones occidentales serias. Intentan mantener una línea sencilla dentro de su propia complejidad, en vez de buscar la forma más físicamente parecida al ser humano. En el caso de los fondos, casi nunca parece caricatura, y más en esta era digitalizada buscan el detalle bastante realista, hasta el punto de ser pioneros imitando los brillos de la luz en los lentes y hacer más dinámicas algunas tomas, consiguiendo tomas de pez súper bien logradas. Este tipo de planos detalles en picado son muy difícil encontrarlos en animaciones occidentales. Y esto me lleva al punto número 3: diseño de escenas y tomas. Las escenas del anime no siempre son únicas, pero la velocidad en la que ocurren se diferencia mucho de las animaciones occidentales, puesto que estas últimas utilizan la regla de los 5 segundos, donde las tomas por lo general no deben durar más de 5 segundos, precisamente para evitar que el espectador pierda el interés. Pero el anime tomó esto y lo reacondicionó, haciendo tomas que duren desde 1 segundo hasta tomas que duran 10 segundos, solo con un ligero paneo de la cámara, mostrando una imagen casi sin movimiento, o mostrando eventos a detalle que suceden alrededor de la escena para evitar animar momentos que lleven mucho más trabajo, llegando a mostrarnos literalmente tomas estáticas, un fotograma, una foto, ya está. Ahora hablemos de la narrativa. What the fuck, ¿qué es esto?
La narrativa es la forma en la que se cuenta lo que ocurre. Esto lógicamente es apoyado audiovisualmente. Un ejemplo es cuando se toman muy exageradamente situaciones sencillas para dar el sentido de comedia. La narrativa del anime por lo general se caracteriza por llevar temáticas bien adultas, sobre todo que a diferencia del animado occidental tienen una historia que contar para cada público y que rara vez nos intentan dejar una moraleja. También por la cantidad de mangakas que hay podemos encontrar arcos narrativos más variables que en la industria occidental, los cuales por lo general suelen repetir la misma fórmula hasta el cansancio, que también ocurre en el anime, pero al haber un mercado tan grande en Japón se equilibra un poco más la balanza. Y esto me lleva al quinto aspecto: idiosincrasia, cultura y lenguaje visual. ¡Wow! ¡Esto está raro! ¡Esto está raro! Que no tengo que explicar aquí lo peculiar que es Japón en todos los aspectos de la vida. Son muy diferentes y, como es lógico, sus productos también van a ser diferentes, sobre todo porque los productos que suelen hacer para consumo propio tienden a tener diferencias abrumadoras para con los productos que hacen de consumo extranjero. Ejemplos infinitos, desde versiones de videojuegos hasta tecnología. Da igual, vayas a donde vayas en el mercado, la diferencia está marcada. Y el anime no está exento. Y si bien el mundo ya se ha adaptado bastante al lenguaje visual y a la cultura japonesa implícita gracias a la difusión masiva de este, aún así puedes sentar a tu primito macarra de 12 años que no conoce el anime a tu lado cuando estás viendo, yo que sé, el ecchi de turno, que no lo va a entender. Aunque lo pongas desde el primer capítulo, no lo va a entender. No va a entender ni por qué te da gracia, ni por qué muestran según qué cosas, o por qué el protagonista es tan imbécil, porque simplemente no está acostumbrado a ese lenguaje visual auténtico del anime, lo cual no es más que el conjunto de todo lo que expliqué anteriormente con la cultura y la idiosincrasia de Japón. Por eso mismo digo que el anime tiene que ser japonés, pero no obligatoriamente un producto japonés tiene que ser anime, puesto que este producto puede ser elaborado o dirigido a otro público. Ahora llegó el momento de lavarme las manos. Si estos 5 aspectos con las características japonesas pueden ser replicados en otro país, efectivamente, entonces claro está que es un anime. Pero esto, amigas y amigos, sabemos que es muy complicado, porque la forma de pensar de Occidente es muy diferente y trabajan para un público también diferente. Por otra parte, tengo muy claro que el mundo de la animación no está marcado en círculos de estilo bien marcados, sino que entre estos círculos existe un borde bien borroso, y en este borde se encuentran todos y cada uno de los proyectos que se han hecho utilizando estos 5 aspectos de los que hablé de distintos países para crear algo nuevo y que llame la atención a todos los públicos. Y está genial. Yo me declaro fan número 1 de todo esto. ¿Por qué reducir la animación a grupos estilísticos? O más bien, ¿por qué reducir mis gustos a 5 aspectos cuando existe un universo de posibilidades? Pero precisamente esos proyectos que se han hecho mezclando esos distintos grupos de estilo de los que acabo de hablar son los que demuestran precisamente que hay distintas ramas, las que el propio espectador decidió llamarlas de distinta manera precisamente porque lucen de distinta manera, y también porque vienen de un proceso de evolución distinto, y precisamente porque han evolucionado de manera distinta, ya sea por la cultura del país, ya sea por el momento histórico que les tocó crecer, y que al final de todo convergen en trabajos espectaculares. Y no por esto se debe dejar de precisar de dónde salió, justo como cuando el rock and roll salió del blues. Yo ya tengo mi opinión formada. Ahora toca a ti. ¿Scott Pilgrim es un anime o no? Y hasta aquí el video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarme una manito arriba bien bonita y asegurarte de estar suscrito, que la próxima semana traigo un video nuevo. Y si no estás al tanto de por qué surgió todo este desbarajuste de qué cosa es un anime y de qué no, pues en este video de aquí te lo explico todo todito. Hasta aquí se despide Jay el fucking Ali.